hemos hablado de el mercado de trabajo. Pero el propósito fundamental es, a partir del mercado de trabajo, su equilibrio es determinar la oferta agregada, ¿no? Eso hemos hecho. Recordarán ustedes. Hemos hecho una introducción, hemos hablado del mercado del trabajo, de la demanda y la oferta, cómo se determina, y ahí les he dejado para que ustedes logren el equilibrio, ¿no? El equilibrio en el mercado de trabajo. Eso genera nivel de empleo o desempleo. Todo depende del punto de vista clásico o keynesiano. Entonces, recordaremos un poquito. A ver. Admitiremos a los que están llegando un poco atrasados. Entonces, lo que estamos pensando hacer es el equilibrio, y en vez de ese equilibrio en el mercado de trabajo, determinar la oferta agregada. Alternativamente, vamos a tener la oferta agregada desde otro punto de vista, la curva de Phillips, especialmente en un plazo intermedio. Ya mismo que vamos a ver nosotros la oferta agregada según los clásicos, largo plazo, y según los keynesianos, muy corto plazo. Y luego vamos a finalizar hablando de la inflación y el desempleo, dos variables que son el fundamento y el objetivo de la macroeconomía, ¿ya? Entonces, empezaremos. Lo fundamental es lo siguiente. Yo les he enviado a través del Moodle la lección que hemos hecho la clase pasada, y además de eso, adicionalmente, les he enviado una literatura relacionada con la oferta agregada y la curva de Phillips, inflación y paro o desempleo. Espero que hayan dado lectura. Les voy a ir, de alguna manera, preguntando si realmente han leído, ¿ya? Es importante que lean. Aquí, miren, ya es un resumen, ¿no? Miren, de los temas que hemos hecho y algo nuevo que estamos observando, la oferta agregada. Recordaremos entonces, por favor. Miren, la demanda de trabajo, miren, hemos pensado que las empresas demandan trabajo, tienen su función de producción y contratan mano de obra para producir. Suponemos que esta función de producción es de corto plazo, cuando el capital permanece fijo, ¿no? Fundamentos micro de la macroeconomía. Para determinar la función de demanda de trabajo, lo que hay que hacer es igualar el producto marginal de la mano de obra, igualar al salario real. Esa es la condición de equilibrio, suponiendo de que la empresa marginal igualamos al salario real y determinamos la demanda. Este es, ¿no? Donde W pequeña es el salario real, ¿no? Eso han hecho, nos he pedido que hagan. Y para determinar la oferta de trabajo, suponemos que los trabajadores tienen una función de utilidad que consideran que les va a generar satisfacción al tener niveles de ingreso por horas trabajadas y niveles obviamente, de horas de ocio. Ocio significa que va a reponer sus fuerzas, va a dormir, se va a alimentar, se va a divertir el trabajador, ¿no? Son dos bienes, renta, ¿no? O ingreso, que le permite obviamente comprar bienes para satisfacer su utilidad o satisfacción. Y también es imprescindible tener horas de ocio, ¿no? Entonces, el trabajador va a maximizar su satisfacción o la utilidad en el punto donde la tasa marginal de sustitución entre renta y ocio sea igual al salario. Y eso hemos hecho. Hemos calculado y de esa relación hemos despejado y hemos obtenido la oferta de trabajo. 12 menos 2 sobre el salario real. Muy bien. Les he pedido que determinen, ¿no? Y grafiquen además de ello. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay dos posibilidades. Ya entrando al equilibrio en el mercado de trabajo y determinar la oferta agregada. Es importante, y reitero, que den lectura. Todo lo que estamos hablando aquí tienen que dar lectura, ¿ya? Para comprender los conceptos.
Según los clásicos, el mercado de trabajo funciona en forma libre y los salarios son totalmente flexibles. ¿De acuerdo? Tanto la oferta como la demanda dependen del salario real. O sea que los trabajadores saben, tienen información del salario monetario y el nivel general de los precios. ¿Ya? ¿No? Y determinan entonces a partir de eso, en forma libre, el nivel de empleo de pleno empleo. ¿Ya? Nivel de empleo de pleno empleo. L sub P sub E significa de pleno empleo. Para ellos no hay desempleo. Hay un desempleo friccional por cambio de un puesto de trabajo a otro trabajo, ese lapso de tiempo están sin trabajar, o porque se están actualizando sus conocimientos de los trabajadores, posiblemente hayan quedado en rezago y entonces están haciendo cursos para de alguna manera nivelarse, y ese es el desempleo friccional. Es la única que se puede aceptar según los clásicos niveles de desempleo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el salario real correspondiente al nivel de empleo de pleno empleo. ¿Ya? O sea, el mercado funciona en forma libre y no hay desempleo para los clásicos. ¿De acuerdo? Sin embargo, para el enfoque keynesiano, parte de la siguiente situación. Hace referencia a ese equilibrio clásico y supone que la oferta de trabajo es función del salario monetario, salario nominal. Plantean los keynesianos de que los trabajadores no tienen mucha información, como suponen los clásicos, que conocen el salario monetario y el nivel de precios. Solo conocen los salarios monetarios y descuidan un poco la subida de los precios. Por eso sufren ilusión monetaria. Eso en la literatura que les he enviado está claro, ¿no? Ilusión monetaria. Pueden pensar que le están incrementando cantidad de dinero, pero si los precios suben más que la cantidad incrementada del salario, sufren ilusión monetaria. ¿Ya? Y la demanda es función del salario real. Entonces, tomando como referencia ese nivel de empleo, de pleno empleo de los clásicos, ir suponiendo de que el salario que se genera en una situación cercanamente real, el salario es negociado por trabajadores y empleadores y plantean un salario mínimo, como existe en la economía boliviana. Este es un salario mínimo superior al salario que funciona en forma libre. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes, ¿no? Si tanto trabajadores como empleadores negocian un salario en forma libre, seguramente el salario va a ser más bajo. En cambio, si negocian un salario mínimo, ¿no? Un salario mínimo, seguro va a ser más alto, como es, ¿verdad? Sin embargo, esa situación genera un gran problema. Los empleadores, las empresas, a ese salario solo van a contratar el subsuelo, generando entonces que haya personas que no puedan conseguir trabajo. Se generan niveles de desempleo. Según el enfoque keynesiano, dado la rigidez de los salarios hacia la baja, da lugar a niveles de desempleo. ¿Ya? Eso es importante, ¿no? Entonces, dos enfoques tenemos aquí. Esa situación de ese mercado de trabajo da lugar a la oferta agregada. Para los clásicos, la oferta agregada es de largo plazo. Miren, el largo plazo, 15, 20 años aproximadamente. Los precios son flexibles. Por lo tanto, esta oferta agregada, el nivel de producción elaborada por las empresas es, ¿no?, un nivel de producción correspondiente al nivel de empleo de pleno empleo. Lo único que hay que hacer es, una vez que hayan determinado ese nivel de empleo de pleno empleo, ese nivel de equilibrio, reemplazar en la función de producción y van a tener una constante. Esa es la oferta de largo plazo para los clásicos. En cambio, para los keynesianos, la oferta agregada es de muy corto plazo. La rigidez de los precios, de los salarios y de los precios da lugar a que la oferta sea totalmente horizontal. Significa ello que
a ese nivel de precio, miren, las empresas pueden aumentar su producción sin variar los precios. ¿Ya? En cambio, para los clásicos, si quisieran aumentar la producción no va a aumentar. La única salida va a ser precios, o sea, inflación. ¿Ya? Entonces, es necesario que consideren esa situación. Esta oferta agregada se puede resumir tomando en cuenta 3 casos. El caso keynesiano de muy corto plazo, con precios rígidos, es esta partecita. ¿Ya? El caso de la síntesis keynesiano neoclásica. Hay que recordar el primer tema de los 2 modelos que hemos analizado. Modelo macroeconómico de los clásicos y el modelo macroeconómico de Keynes, ¿no? De Keynes. Y ahí está la síntesis. A plazo intermedio, miren, el ajuste es lento. Aquí hay subida de precios y nivel de producción que aumenta. Pero a largo plazo, miren, a largo plazo, los precios son flexibles, van a subir. ¿Ya? Y aquí se plantea algunas situaciones de política económica, como alguna vez estábamos hablando. Si los relacionamos con la demanda agregada, ya miren, ya la demanda agregada, recordarán la demanda agregada. En la demanda agregada está el gasto público, las transferencias, la cantidad de dinero, la oferta monetaria. Miren lo que pasa a corto plazo. A muy corto plazo, aumentar el gasto público, aumentar las transferencias, es bueno, a muy corto plazo. Eso aumenta la producción, pero no modifica los precios. Es bueno. ¿Cuánto dura? 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, esa política de gasto público, de transferencias, de política monetaria es bueno. Aumenta la producción y aumenta el empleo. Y los precios no se modifican. Sin embargo, cuando ya estamos en un plazo intermedio, que la demanda aumente, genera incrementos en los precios e incremento en la producción. Y aquí hay una situación de que los precios se van a modificar. A largo plazo, según los clásicos, la producción es de pleno empleo, ¿no? Que si se aplica política fiscal y o monetaria, la producción no se va a incrementar, no se va a modificar. La única salida va a ser, miren, que los precios empiecen a aumentar. Entonces, mantener una política fiscal y monetaria positiva va a generar problemas de inflación, ¿no? Tal como hemos sufrido nosotros en la década de los 80, ¿no? Hemos seguido manteniendo políticas fiscal y monetaria activa y hemos generado inflación, hiperinflación. En eso se resume, ¿de acuerdo? Vayamos ahora a ver el punto 7.4. Cuando determinamos esta oferta agregada a partir de lo que se denomina la curva de Phillips. La curva de Phillips es el apellido de un autor que ha estudiado la tasa de crecimiento de los salarios en relación a la tasa de desempleo. ¿Ya? En la economía de Gran Bretaña analizó cómo crecen los salarios en relación a la tasa de desempleo. Y ahí, evidentemente, lo que observó este autor es que cuando los sindicatos, la Central Obrera de Trabajadores, negocia salarios con el gobierno central o con los empleadores, toman ciertas variables para negociar. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la inflación de la gestión pasada o la gestión que termina? Si ha aumentado harto, entonces solicitan que también para reponer su salario pueda incrementarse, ¿no? En esa proporción de la inflación. También la otra variable es cuáles son los niveles de desempleo que existen, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos vivido en la década, en el año 2020, ha habido niveles de desempleo. La negociación, obviamente, se han negociado salarios bajos, ¿no? Eso, miren, son variables que se consideran. Y también la productividad. Por lo tanto, al negociar salarios, esos salarios
se ajustan muy lentamente, ¿no? Se ajustan lentamente, y eso justamente describe la curva de Phillips. GW es la tasa de crecimiento de los salarios y U es la tasa de desempleo. Cuando hay altas tasas de crecimiento de los salarios, los niveles de desempleo son bajos, ¿no? Y en la medida que el nivel de desempleo aumente, los salarios se van reduciendo, van creciendo más lentamente, ¿ya? La función de curva de Phillips se plantea de esta forma. En la literatura que ustedes han debido leer, lo único que cambia es una letrita, ¿no? Aquí. Epsilon es un número pequeño, ¿no? Si ustedes saben un poco, recuerdan un poco de matemáticas, es un número pequeño que nos está mostrando la tasa de crecimiento en relación a la tasa de desempleo. U asterisco es la tasa natural de desempleo, ¿ya? Lo que a pesar de que pueden estar en pleno empleo, siempre hay niveles de desempleo. No todo es, como dicen los clásicos, pleno empleo, ¿ya? Esta es la curva de Phillips original. A partir de esta curva de Phillips original, vamos a hacer algunas transformaciones y vamos a determinar la oferta agregada. Transformaciones algebraicas fundamentalmente, no hay aquí ni derivadas ni integrales, ¿ya? Miren, planteamos entonces esa función de curva de Phillips modificando, ya se va a ir modificando a partir de la curva de Phillips original, que la tasa de crecimiento de los salarios va a ser una relación negativa en relación a la tasa de desempleo. ¿Cómo calculamos la tasa de crecimiento de los salarios? Es decir, ¿cómo se calcula la tasa a la cual está creciendo? ¿No? Ustedes deben recordar, incremento en W sobre W en la situación inicial o del periodo pasado. Podemos calcular entonces el salario del periodo corriente, ¿no?, menos el salario que han pagado el año pasado, sobre el salario que han pagado el año pasado. Y ahí podemos encontrar entonces la tasa de crecimiento de los salarios, ¿ya? Lo que hay que hacer para transformar, miren, sencillo. Este salario del periodo pasado lo voy a llevar al otro miembro, a multiplicar. Este salario que está en este miembro, voy a empezar a sumar y voy a factorizar y tener esto. Estoy haciendo transformaciones algebraicas muy elementales. Seguidamente, ¿cómo voy a calcular la tasa de desempleo? La tasa de desempleo es esta formulita. La tasa, esta es, miren, el nivel de empleo, ¿no?, de pleno empleo. Es decir, si toda la población económicamente activa se podía mantener trabajando, por ejemplo, si fuéramos 800, pero N es el nivel de empleo efectivo. De los 800 que forman parte de la población económicamente activa, están trabajando 600. Entonces, miren, hay, ¿no?, 800 menos 600, 200 personas que están desempleadas. Y lo calculamos, ¿no?, la tasa de desempleo dividida entre el nivel de empleo de pleno empleo. Y aquí haciendo algunas transformaciones para mantener nuestra fórmula, hacemos, y vamos a tener esta función. Esta función ya nos muestra la oferta de trabajo, salario en función del nivel de empleo, y a partir de esto, considerando, miren, los costos laborales unitarios, cómo fijan las empresas los precios y cuál es la función de producción que utilizan, ¿ya? Con esta función, miren lo que nos dice esta. Precios, salario sobre productividad. A es productividad de la mano de obra. Y mu es el margen de ganancia que tienen las empresas, ¿ya? Si esto se incrementa, si el margen de ganancia se incrementa, miren las leyes de precios, los precios aumentan. Si los salarios nominales por petición de los trabajadores aumenta, los precios van a aumentar. Si la productividad de la mano de obra disminuye, los precios van a aumentar. Esta es la relación. Lo único que hay que hacer aquí es despejar el salario y reemplazar aquí. Y podemos anotar también salario del periodo pasado, despejamos y lo reemplazamos aquí. Simplificamos y vamos a tener P igual a P menos 1. ¿De acuerdo? Y aquí este nivel de empleo
De aquí despejamos y vamos a tener Y sobre A. Nos emplazamos aquí, igual hacemos para el nivel de empleo, usando esto, y tenemos esta función de oferta agregada. Esta es la función de oferta agregada. Nivel de precios en función del nivel del ingreso o producto. ¿Ya? Y esta oferta agregada tiene pendiente positiva, E, y es creciente. ¿De acuerdo? Esta es la oferta agregada de la síntesis keynesiano-neoclásica. Pequeños argumentos algebraicos que se han utilizado para determinar esto. Y esta oferta agregada se va a desplazar abajo, a la derecha, si los salarios disminuyen o la productividad aumenta o el nivel de beneficios, margen de ganancia de las empresas disminuye y va a desplazarse. ¿De acuerdo? Esa es esta oferta agregada. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo relacionamos la inflación y el desempleo? A partir de esa misma, otra transformación lo vamos a hacer a la función de la curva de Phillips, ¿no? Y hemos visto esto, que la tasa de crecimiento de los salarios podemos considerar de esta forma, y el nivel de, miren, y es función de la tasa de desempleo. Tomando en cuenta lo que hemos hecho hace rato, el nivel de precio lo reemplazamos aquí y anotamos entonces, ¿no?, como tasa de crecimiento de los precios. Esto es la inflación. ¿Ya? Está muy relacionado con esta relación de precios en función del salario. La tasa de crecimiento de los salarios está relacionado con la tasa de crecimiento de los precios. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos U, que es el nivel de desempleo, ¿no?, nivel de desempleo, tenemos una relación entonces, tasa de inflación y tasa de desempleo. Y esta es la curvita, ¿no?, de la curva de Phillips de corto plazo. ¿Ya? Que lo tienen también en sus hojitas. ¿Qué nos dice esta relación? Pi es la inflación. ¿Ya? La inflación. Y U es la tasa de desempleo. Miren, esta representación gráfica nos muestra lo que ha ocurrido en la economía boliviana de 1980, 85, 82, 85. Bolivia sufre una hiperinflación. Sufre. Miren, 1984 tenemos altas tasas de inflación y la tasa de desempleo es muy baja. Tasa de desempleo. Obviamente el desempleo estaba desplazado, ¿no? Entonces, teníamos altas tasas de inflación, hiperinflación, comparativamente con la tasa de desempleo era muy baja. Luego de la aplicación de la política, ¿no?, que ustedes están ahí en el gobierno de la UDP, se ha parado la hiperinflación, se ha disminuido la hiperinflación, pero a un alto costo. La tasa de desempleo ha aumentado dramáticamente, como ustedes recordarán, ¿no? Los trabajadores mineros han sido relocalizados, nivel de desempleo. ¿Para qué? Para parar la inflación. La hiperinflación se ha tenido que afrontar niveles de desempleo altos. Recordarán ustedes la marcha por la vida y todas esas luchas de los trabajadores, de alguna manera se han dado, pero a un alto costo. Se ha parado la hiperinflación, pero a altas tasas de desempleo. Eso nos muestra básicamente esta situación. Muy bien. Y para finalizar, miren, la inflación. Deben recordar ustedes, la macroeconomía estudia fundamentalmente tres variables, tres agregados macroeconómicos: inflación, desempleo y crecimiento de la producción. Y es una preocupación analizar la inflación, lo que nos ha ocurrido en la economía boliviana. Inflación por demanda. ¿Cuándo se genera inflación por demanda? Cuando, miren, recordarán ustedes la demanda agregada, esta demanda agregada. El gasto público, las transferencias y la cantidad de dinero en circulación. Si se incrementa, significa que la demanda agregada se va a desplazar hacia arriba a la derecha, haciendo, miren, que los precios vayan aumentando.
Si la oferta agregada se mantiene, miren, los precios se han incrementado. Eso se llama inflación por demanda, ¿no? Si el gasto público, las transferencias y la cantidad de dinero en circulación se incrementan, está generando inflación por demanda. Y en esa época, la cantidad de dinero se incrementaba dramáticamente. Todos eran millonarios, ¿no? No, entonces eso genera inflación por demanda. Pero si al mismo tiempo hay inflación de costos o inflación por oferta agregada, ¿qué es lo que va a pasar? Si los salarios aumentan, y en esa época los salarios se incrementaban, la productividad iba disminuyendo de los trabajadores. El tipo de cambio también, de alguna manera, tenía que bajar. En realidad no bajaba, sino subía, ¿no? El margen de ganancia aumentaba de las empresas, ¿no? Y los precios simplemente subían. Miren, si la demanda agregada sube y la oferta agregada disminuye, miren, va a disminuir la oferta agregada hacia arriba a la izquierda, miren con los precios. ¿Ya? Entonces, tenemos lo que se ha denominado inflación por demanda, inflación por costos, lo que ha ocurrido en la economía boliviana. Entonces, miren, yo les pido a ustedes que las hojitas que les he enviado, la literatura que les he enviado a través del Moodle, ¿no? Si alguien ha leído capítulo 14, oferta agregada y la curva de Phillips, inflación y paro, inflación o desempleo, está descrito paso a paso. Es importante que lea. Muy bien, hasta aquí. Preguntas, por favor. Deberían tener hartas preguntas. Licenciado, buenos días. Buen día, buen día. Dime. Licenciado, en el incremento económico, licenciado, generalmente el país suele prestarse dinero interno de sus reservas internacionales. Ese acto, licenciado, ¿cómo se llama? Perdón. Mira, por ejemplo, a ver, eso hemos visto cuando estábamos hablando ajustes políticas y ajustes en economía abierta, ¿no? Las reservas interiores netas es una cuenta de la balanza de pagos y está justamente en la cuenta financiera, ¿verdad? Si imaginan ustedes, mira, si hay una situación de que el tipo de cambio tiende a depreciarse, tiende a subir, y eso es lo que ha ocurrido en la economía boliviana, tiende a subir, ¿no? Y si el tipo de cambio es fijo, el Banco Central está obligado a vender dólares. ¿De dónde va a sacar los dólares? Va a utilizar las reservas internacionales netas. Eso va a sacar. Y se va a ir disminuyendo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ese va a ir disminuyendo. Actualmente, miren, el tipo de cambio se mantiene cerca a 7, cuando ya, según analistas, ese tipo de cambio debería haber subido, ¿no? Pero se está manteniendo artificialmente, dada la situación de que el Banco Central está vendiendo dólares, ¿no? Y disminuyendo las reservas internacionales. Se van disminuyendo. Y eso es lo que hemos hecho el análisis, ¿verdad? Reservas internacionales, cuando el tipo de cambio es fijo, fundamentalmente. Y recordarán ustedes, en la economía boliviana del 80, durante el gobierno de la UDP, estuvimos con tipo de cambio fijo. Y el Banco Central estaba obligado a vender dólares, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto, ¿no? En la clase pasada. Y obviamente, ¿no? Si la cantidad de dinero va aumentando, vamos a tener, pues, momentos. Si esto va aumentando, los precios van a ir subiendo, ¿no? Muy bien. A ver, ahora les voy a preguntar. ¿Quiénes han hecho la tareita? El equilibrio. A ver, preguntaré. ¿Cuál es el nivel de equilibrio de la demanda y la oferta? A ver, vamos a recordar. Les voy a recordar eso. Sí han hecho. Tenían que hacer como practiquita para ustedes. Aquí. Es la oferta y esta es la demanda. Han encontrado el equilibrio. ¿Quiénes han hecho? A ver, preguntaré a alguien. A ver.
Ronnie Condori, a ver, Ronnie Condori me va a decir. ¿Ha encontrado el equilibrio? No, licenciado. ¿Has encontrado el equilibrio? No, licenciado. ¿Cómo es posible? A ver, ¿quién ha hecho? ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha hecho? ¿Quién ha hecho? Quiero verificar. ¿Quién ha hecho ese equilibrio? ¿Quién ha hecho? ¿Nadie? Grave, 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 grave. No. Nadie ha hecho, nadie ha encontrado el equilibrio. Miren, el equilibrio. Buenos días. ¿Sí? Yo Hola, hola. hice y ¿Sí? me salió que el salario me salió 2 y en L me salió 11. Muy bien. ¿Me puedes mostrar? A ver quién habla. ¿Jocelyn? Sí. Jocelyn. Arias, muestran su grafiquito. ¿Cómo? Con grafiquito, todo bonito. Tenía que ser. Sí, sí. ¿Has hecho? ¿Cómo lo muestro, licenciado? No, pero habilita tu video. Y ahí voy a ver. Ya. Ahí está con J, ¿me ves? Jocelyn Arias. Jocelyn Arias Orellana. A ver, muéstrame. Eso, muy bien. ¿No? La demanda es una recta. La oferta es una curvita. Muy bien, Jocelyn. Jocelyn Arias Orellana. Careita. ¿Quién más ha hecho? ¿Quién más ha resuelto? ¿Cómo es posible que no hayan hecho? Nadie más. Muy bien. Miren, vamos a estar haciendo esta situación. Vamos a ver quiénes realmente, miren, como su compañero, por ejemplo, no ha hecho. Es sencillo. A ver, Jocelyn, ¿cuál es el nivel de empleo? ¿Cuánto ha sacado L? El nivel de 11. 11. Miren, ese 11 ahora tienes que reemplazarlo en... Vamos a ver. Vamos a ver, ese 11 vas a reemplazarlo. Ese 11 que has sacado es el nivel del empleo, ¿no? Lo vas a reemplazar aquí. 11. 24 por 11 menos 11 al cuadrado. Y ese va a ser el nivel de renta, el nivel de producción de pleno empleo, según los clásicos. ¿Ya? Según los clásicos. Muy bien, eso lo vas a reemplazar y vas a encontrar 143 va a salirte. Esa es la oferta agregada según los clásicos, por si acaso. Muy bien, si ahora quisiéramos tener la oferta agregada según los keynesianos, lo que hay que hacer es lo siguiente. La demanda de trabajo es función del salario real, ¿ya? Y la oferta de trabajo, esta oferta de trabajo, miren, es función del salario nominal. Hay que anotar aquí, salario nominal, como estamos indicando. Miren, eso. Entonces aquí lo que van a hacer, ¿ya? Despejen el salario nominal, también aquí despejen el salario nominal, lo igualan y despejan L. Y L va a ser una función del precio. Cuando tengan L función del precio, lo reemplazan aquí. Y van a tener una función de producción en función del precio, que es justamente la oferta agregada keynesiana. Hagan esito, por favor. Hagan esito. ¿Ya? Y lo muestran gráficamente. ¿Listo? O sea que vamos a ir controlando esto. ¿Miren? Aquí vamos a tener los que han participado. Hoy día ha participado solamente Jocelyn, ¿no? Y Jocelyn me ha dado, ¿no? El equilibrio ha mostrado gráficamente, ¿no? Por ese caso. Pero su gráfica, la demanda es una línea. 12 menos un medio del salario. Es una curva con pendiente negativa, es una recta. En cambio, la oferta es una curvita, ¿no? Háganlo biencito eso. Muy bien. Preguntas, dudas. Tienen que leer. A ver, yo voy a preguntar a alguien, a ver, a alguien preguntaré. A alguien, a ver. Ezera Apasa. Dayan, Sydney. A ver, ¿has leído las hojitas que he enviado al Muslim? ¿Sí o no?
tienen que leer. Estaba pensando esta literatura de oferta agregada y la curva de Phillips para este jueves un control de lectura, dado que lo que hemos terminado hoy día lo voy a subir también al Moodle, pero les voy a dar más tiempito para la próxima semana, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, le preguntaría a la señorita Herrera, ¿qué es ilusión monetaria? Está en la primera participación. ¿Dónde está? ¿Qué es ilusión monetaria? ¿Has leído? No has leído. ¿Ves? No has leído. Y esto es importante. La oferta de trabajo, según los clásicos, es, ¿no?, una función del salario real. Para los keynesianos es función del salario nominal. Y ahí se da lugar a la ilusión monetaria que sufren los trabajadores. Tienen que leer, por favor. Tienen que leer, ¿no? Entonces, les decía, para la próxima semana, miren, yo quería que este jueves 19, ustedes den una practiquita sobre la oferta agregada, la curva de Phillips, inflación y paro o desempleo. O sea, la oferta agregada, ¿no? Con esta presentación hemos terminado el tema y la literatura que tienen que leer, vamos a hacer una practiquita. No este jueves, sino el subsiguiente jueves. ¿De acuerdo? Más o menos va a ser el 26 de agosto. ¿Ya? Entonces la próxima clase, el próximo martes, vamos a ya dar algunos detalles del tema tema relacionado con la oferta agregada y la demanda agregada. Vamos a ir recordando un poco de eso, ¿no? Muy bien. Entonces, estén dando lectura. Miren, en este caso, una sola persona ha hecho el trabajito. Voy a ir controlando entonces quiénes. Y esto puede repercutir en el tercer examen una ayuda. ¿De acuerdo? Una ayuda. ¿De acuerdo? Tercer examen. Siempre es bueno, ¿no? Eso, de alguna manera, para que ustedes vayan haciendo. Muy bien. Si no tienen preguntas, por favor, les pido que se sigan cuidando, que sigan estudiando. Estudien, por favor. Estudien. Lean la literatura que les he enviado sobre la oferta agregada. ¿Ya? El mercado de trabajo, la oferta agregada, inflación y desempleo. Muy bien. Señoritas, jóvenes, síganse cuidando, por favor, y estudien. Y estudien, por favor. Estudien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, jóvenes. licenciado. Gracias, licenciado. Estudien. Chao, chao, chao.